Dios te bendiga en esta hora. Te doy la bienvenida a este estudio, un estudio que sé que será de gran bendición para tu vida. Un estudio que lleva como tema la realidad del diario vivir de cada día. En este estudio quiero tomar como base bíblica el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, y en el capítulo 1, verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando nosotros analizamos que Dios no crea nada desordenado, y el verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya es el versículo 2. Pero cuando nosotros leemos, vemos que el versículo 1 y el versículo 2 a nuestra vista se ven bastante cerca. Pero cuando analizamos entre el versículo 1 y el versículo 2, que vemos que el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, para una mente pensante tendríamos que analizar que algo sucedió, porque si Dios, el creador del cielo y de la tierra, no crea nada desordenado, pero el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, tenemos que detenernos a pensar qué sucedió, qué ha sucedido, qué ha pasado. Pero la Biblia tiene su propia respuesta. Vamos a analizar lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, que dice: por lo cual alegraos cielo y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí vemos la respuesta del versículo 2 del libro del Génesis. Precisamente la vemos en Apocalipsis 12, porque Dios crea todo ordenado. Y dice el verso 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso entendemos que algo sucedió. Porque si Dios creó los cielos y la tierra, no lo creó desordenado. Si el versículo 2 dice que estaba desordenada y vacía, fue que algo sucedió que ocasionó que la tierra esté desordenada y vacía. Y esa es la respuesta que vemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Ahora vamos a analizar lo que dice el libro de Isaías, libro del profeta Isaías. Vamos a buscarlo por aquí. Isaías, en el capítulo 14, vamos a irnos al verso 12. Vemos una palabra de lamento, porque Dios creó a un ángel de luz llamado Luzbel, lucero de la mañana, y ese ángel se rebeló contra Dios y Dios tuvo que arrojarlo por tierra. Por eso vemos el desorden que aparece en el versículo 2 del libro del Génesis. Pero vemos también Apocalipsis 12:12, que dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido sobre ellos, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, que hay un problema, porque Satanás quiso usurpar el trono de Dios, el trono de Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie, porque toda la gloria le pertenece a Dios. Y observamos que Satanás quería ser igual a Dios. Pero vamos a leerlo. Aquí desde el versículo 12 del libro del profeta Isaías, en su capítulo 14, que dice:
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a lo lado del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Más tu querubín eres hasta el Seol y los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán, diciendo, aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba a los reinos. ¿Por qué dice que trastornaba a los reinos? Porque era un ser completamente rebelde a Dios. Pero ya hemos leído donde empieza la lectura narrando de Satanás, aquí en Apocalipsis, perdón, Isaías, capítulo 14, verso 12. Pero específicamente el verso 13 fue lo que ocasionó el problema, que tuvieran que derribar a Satanás, que se llamaba Luzbel cuando estaba en el cielo, hacia la tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas del cielo, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, que él quería ser igual a Dios, totalmente igual a Dios, pero igual a Dios no es nadie. Dios es el Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso, cuando vio que Luzbel, en ese momento llamándose Luzbel, quería usurpar el trono de Dios, tuvo que echarlo de aquel lugar. Pero ¿qué me llama la atención? Que como ya Satanás no puede subir a aquel lugar, está trabajando para que las personas que habitan el planeta Tierra, que tienen la oportunidad de poder subir a aquel lugar, pues no suban. ¿Por qué? La humanidad estaba completamente perdida, no tenía oportunidad de salvación, y esa humanidad que no tenía la oportunidad de salvación, Dios un día decidió enviar a su único hijo a morir por la humanidad para que alcance vida eterna. Es aquí donde vemos un versículo bastante conocido por la mayoría de personas, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, Jesucristo no vino a condenar a nadie, pero las personas se condenan a sí mismos con su mal comportamiento. Vemos hoy en día cómo se enseña la palabra. A la persona se le dice lo que debe de hacer para poder alcanzar el reino de los cielos. El apóstol Pedro en un momento determinado le dijo a un grupo de personas judías, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que puedan venir de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Hoy en día esta palabra es para ti. Hoy en día esta palabra Dios te manda que la ponga en práctica, que te arrepienta, a que te convierta a Él, para que de la presencia de Dios pueda venir refrigerio a tu vida. Pero lamentablemente tenemos un grupo de personas que no se arrepiente,
sino que está entregado por completo al pecado. Un grupo de personas que se entrega cada día al pecado. Por eso vemos tanta muerte, tanto feminicidio. Por eso vemos tanta persona que le quita la vida a la otra persona sin temor a Dios. Una persona creada por Dios y donde nadie tiene derecho de quitarle la vida a alguien, pues hay personas que van y le quitan la vida. Vemos hombres como le quitan la vida a sus esposas, a sus hijos, y lamentablemente muchas veces ellos se quitan la vida. Pero también vemos como hay un grupo de jovencitos entregados a los placeres de los vicios, la droga, jovencitas como la vemos en la prostitución, jovencitas que la vemos que no respetan aún a las personas mayores, aunque no sean sus padres, que merecen respeto, pero las jovencitas de hoy en día no quieren respetar. Muchas veces el lenguaje que más popular usan es suéltame en banda. Y lamentablemente se está llevando a ese grupo de personas jóvenes a la tumba. Aunque tú no lo creas, así es. Muchas personas están cayendo en la tumba. Yo observaba que en tiempo atrás habían personas que morían de edad avanzada, pero hoy en día la mayoría de las personas que están muriendo son personas jóvenes, personas que su desobediencia lo está llevando a durar pocos días de vida, porque hay un mandamiento en la Biblia que tiene cumplimiento. Aunque usted no le ponga atención, ese mandamiento es vigente para nuestros días. Se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12, que usted puede darle lectura, que dice que honre a tu padre y a tu madre para que tu día sea largo en la tierra que el Señor te da. Pero cuando vemos jóvenes que en vez de honrar a su padre y a su madre, lo que hacen es que le dan disgusto, lo que hacen es que le dan un disgusto tan grande que muchas veces los padres sufren de la presión, mueren del corazón. Como vemos personas que dicen ser tu vecino, personas que dicen que te aman, que te tienen respeto, que te aprecian, pero te lo dicen simplemente de la boca para afuera. No te lo están diciendo sinceramente de corazón. Cuando la misma escritura dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lamentablemente, amado, esto no está sucediendo. No está sucediendo porque lamentablemente en el mundo que nosotros vivimos, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de tantas cosas que son hasta innombrables. Es lamentable, amado, como la sociedad se está derrumbando. Note que en el versículo 2 del Génesis que leímos, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero si seguimos leyendo unos versículos más adelante, vemos que Dios empezó a ordenar. Dios empezó a ordenar el mundo. Dios decía, sea la luz, y fue la luz. Y luego dice la escritura que Dios vio que la luz era buena. Claro, es buena porque hay claridad. Entonces Dios decidió separar la luz de la tiniebla. Pero hoy en día hay muchas personas que no viven en la luz, viven en la tiniebla, porque lamentablemente se han entregado a la maldad. Jesús tuvo que decir a sus discípulos, a sus seguidores, que todo el que sigue a Jesús y hace su voluntad. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús hablando a sus discípulos, y vosotros sois la luz del mundo.
sea que si una persona anda haciendo las cosas como Dios le agrada, es luz. Pero si no hace la cosa como Dios quiere, es tiniebla. Amado, es tiempo de que empecemos a vivir en luz, no en tiniebla. En la calle usted sale y usted ve como hay personas que violan la ley de tránsito. No importa que venga un vehículo, entran en rojo. En la calle usted tiene que andar, que una calle usted la ve de que dé una vía. Y usted tiene que mirar para los dos lados porque la gente entra en vía contraria. Y si usted no se cuida, pues le dan un golpe. Pero la persona que está mal, que viola la ley de tránsito, esa persona cuando usted reclama, sabiendo esa persona que está mal, esa persona se pone agresivo y quiere golpearle a usted, porque lamentablemente la persona está poseída por Satanás, pero son personas que con su boca dicen que temen a Dios, que creen en Dios, porque a la gente se le ha enseñado de que hay un Dios en el cielo. Incluso en estos mismos días escuchaba personas que decían que en este país no sucede cosas grandes, en República Dominicana. ¿Por qué? Porque de que este es un país muy creyente. En este país, por más creyente en Dios, hay otro país que fue donde Jesús fue y pisó esa tierra llamado Israel. Israel nunca ha salido de una guerra, siempre está en guerra. O sea que si en este país no sucede nada grave como terremotos, como han estado sucediendo, esos terremotos que han estado sucediendo en Venezuela, Colombia, Indonesia, en fin, en diferentes países, aquí no sucede nada de eso todavía. La gente, porque la bandera nacional tiene una Biblia. Eso fue un hombre con el temor de Dios al junto de más jóvenes, llamado Juan Pablo Duarte, al junto de Ramón Mella y Matías de Rosario Sánchez, que implementaron todos estos símbolos patrios que dice Dios, patria y libertad, inspirándose en ese texto muy famoso, Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El mundo aún no conoce la verdad, porque el mundo anda en tiniebla. Y la gente piensa que porque en este país no ha sucedido nada de eso, la gente piensa que nosotros somos muy creyentes. Aquí hay demasiada maldad, hay mucha gente malo. Que mencionan otro país llamado Haití. Porque Haití son malos. No, 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 no. En Haití hay gente mala, pero también hay gente buena. Y aquí en Dominicana hay mucha gente buena, pero hay una gran mayoría de gente malo. Y piensan que porque ellos digan, yo creo en Dios, ya ellos piensan que están bien. Una frase muy famosa que dicen que el que está con Dios le puede dar patada a los santos. Pero sin embargo Jesús dijo que el Padre con él estaba porque es la voluntad del Padre estaba haciendo. Y yo te pregunto en esta hora, ¿tú puedes decir lo mismo? ¿Puedes tú decir que Dios está contigo porque tú estás haciendo la voluntad de Dios? Tienes que revisarte, porque si eres una persona que vive practicando hechicería, una persona que vive odiando, que eres enemigo de tu vecino, eres una persona que te atreve a decir con tu boca que tú tienes temor a Dios, pero muchas veces a tu amigo anda deseándole mal. A tu amigo le anda deseando que no prospere en las cosas que quiere hacer. Y si tu amigo se compra un buen vehículo, entonces tú lo envidias y dices que tú tienes temor de Dios cuando la envidia no es de Dios.
Yo quiero leerte para que usted vea con base bíblica qué enseña la Biblia de este tema que estamos hablando en el libro de Gálatas. Vamos a buscarlo, eso está en el Nuevo Testamento. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera. Es decir, tú andas en borrachera, pero dice que Dios está contigo. Tú andas en idolatría, pero sin embargo dice que Dios está contigo. Anda en hechicería y también dice que Dios está contigo, ¿verdad? Entonces anda en adulterio, en fornicación, que Dios está contigo. Cuando la Biblia dice que estas son obras de la carne. Sin embargo, el libro de Romanos, en el capítulo 8, ya a la altura del verso 8, que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Qué claro habla la Biblia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero leímos en Gálatas 5:19 cuáles son las obras de la carne, que ahí habla de la enemistad, de los pleitos, de la envidia, de la hechicería. Entonces, como una persona practicando hechicería, como una persona siendo un envidioso, como una persona teniendo toda esta característica puede decir que Dios está con él. Alma amado, tiene que revisarte y entender que Dios no es juego. Dios no es juego. Dios es un ser que está demandando que la gente ande correctamente. Mira este versículo muy poderoso que aparece en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, que dice, no andará chismeando entre tu pueblo, no atentará contra la vida de tu prójimo. Tiene una firma aquí que dice yo Jehová. O sea que personas que son chismosos, personas que lo único que hacen es hablar de los demás, chismosear, y la Biblia dice que no ande chismoseando, te lo leí aquí, no andará chismeando dentro de tu pueblo, y la gente se considera ser pueblo de Dios cuando tiene toda esta característica: chismoso, adúltero, envidioso, le gusta visitar a los brujos. Entonces dice que Dios está con esa persona. Dios está conmigo. La gente quiere tener a Dios como un amuleto, porque la gente se acuerda de que Dios existe cuando hay un desastre natural. Si hay un desastre natural, ahí sí, yo creo en Dios, hasta se dan en el pecho. Y Dios está demandando que la gente se humille. No crea que todo lo que tú hagas en esta tierra, Dios te lo va a dejar pasar por alto. En esta hora Dios te está mandando a que te arrepientas de tu pecado, a que dejes de estarle haciendo la guerra al varón de Dios, a la varona de Dios, a que decida hacer la cosa correcta, si es que tú quieres
sobrevivir, porque para este mundo hay una profecía anunciada que te la quiero leer. Eso se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9, vamos a buscarlo. Apocalipsis 9, ¿verdad? Mira, Apocalipsis capítulo 9, una profecía muy poderosa que la gente tiene que escuchar. Yo voy a leer desde el versículo 1 para que usted vea qué es lo que Dios está hablando aquí para la humanidad, lo que viene para el mundo. Aunque usted no lo quiera creer, todo esto viene para el mundo. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se le oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langotas sobre la tierra y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y se le fue dado que no lo matase, sino que lo atormentase en 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Oye bien el verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Todo el que no tenga el sello de Dios en su frente, lamentablemente se va a tener que enfrentar a los juicios. Toda esa gente que andan chismoseando, toda esa gente que andan en enemistades, toda esa gente que andan visitando a los brujos, en aquel día, si no se arrepiente de corazón, lamentablemente va a venir ese tormento que dice aquí la Biblia en el último libro, Apocalipsis capítulo 9, desde el verso 1 en adelante que leí, en el verso 6 dice que el tormento va a ser tan grande que usted va a desear morirse. Pero le dice la Biblia que la muerte le va a andar corriendo a usted, porque usted va a tener que enfrentar esos juicios que vienen sobre el mundo entero. Y la gente hoy en día se está jugando, no se quiere arrepentir. La gente muchas veces está hablando mal de los evangélicos. Ah, porque el evangélico, ¿y qué te importa a ti que el evangélico haya hecho cual cosa? Dios te está llamando a que te convierta al evangélico. Dios te está llamando a que te convierta al evangelio de Él. Porque quien murió por ti en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. No fui yo. No fue ninguna persona que murió por ti. Y si esa persona no murió por ti, ¿qué buscas tú mirando a esa persona? Cuando la misma escritura dice que ponga tus ojos en Jesús, que es el único autor y consumador de la fe. Entonces, querido amado, amigo, hermano, arrepiéntase. ¿A usted no le gusta que le digan que se arrepienta? Arrepiéntase. Porque en la vida que está viviendo, jamás va a poder entrar en el reino de los cielos. En esa vida donde tú te preocupas más por los vicios de los números, por el alcohol, que te preocupa más por vivir tu vida como tú quieras. Y cuando se te invita a la congregación, siempre pone excusa, pero nunca hay excusa para beberte una cerveza. Nunca hay excusa para ir a fiestar. Pero quiere que Dios te salve.